Bien, estamos grabando. Ok, ¿y hay alguien que lo ha podido descargar ya? El Pentaho. ¿Alguien del curso ha Sí, podido descargar el profe, Pentaho? sí. Ok, ¿y lo pudiste ejecutar? ¿Pudiste configurar la máquina virtual de Java, la variable de entorno, todo eso? Bueno, la máquina virtual de ya yo la tenía ya desde hace tiempo. Ok, No sé si habría que descargar una nueva, pero yo terminé de descargarlo hace como una hora. O sea, no lo he abierto ni nada. ok. ¿Alguien lo ha descargado y lo ha abierto? No. Yo en su momento cuando lo hice, sí lo logré, pero es como dice usted, profe, hay que configurar la variable de entorno y quizás eso es lo que más a veces da problema porque cuando abres el punto .bat, creo que se llama la cosa, si no Sí, tienes bien eso configurado, es un fastidio. Pero después de eso sí funciona bien. Entonces yo pero tuve tú sí lo pudiste abrir, tú lo configuraste sí, y sí, abrió. yo en su momento, yo en su momento sí lo pude abrir bien, pues. Entonces no había problema. La Perfecto. cuestión es esa, lo fastidioso es la configuración de la variable de entorno y eso. Pero Sí, hay que dedicarle por lo menos una hora o 2 horas a eso. Pero bueno, y la otra cosa que también se descargó fue lo que nos pasaron de tableo. ajá, te Entonces, habló. ese también pesa como 700 megas, creo, más o menos. Ok. Sí, traten de descargar todo eso de una vez porque lo vamos a ir usando en cada una de las prácticas. De hecho, ya monté la primera práctica y la fecha máxima de entrega sería para el miércoles que viene. Entonces tienen que ir descargando esas herramientas porque, como les dije, esta electiva es más que teórico, es mucho más práctico. Entonces ya ustedes tienen un nivel que están en un octavo semestre en donde mayormente ustedes se pueden defender solos y buscar documentación en internet también para resolución de errores y algunas dudas. Y por supuesto, claro, voy a estar yo también apoyándolos en cualquier cosa. Ok, vamos entonces a compartir la pantalla para ver el ejemplo que vamos a hacer hoy en Pentaho. Ya les voy a comentar. Yo monté también en YouTube un video con un primer ejemplo de cómo usar la herramienta y un ejemplo de cómo, básicamente, cómo traerme a las personas que estaban en la materia conmigo en base de datos 2 y en la electiva. Cuando yo hice ese ejemplo, en la materia de base de datos 1 tenía 31 estudiantes, luego se reincorporaron 7 y el cruce con la electiva solamente daba un estudiante. Entiendo que ahora hay más estudiantes que están viendo las dos materias, entonces para que lo tengan en cuenta en el ejemplo y los que no han visto el video, por favor véanlo para que tengan una noción de cómo usar la herramienta y de qué trata o de qué va el ejemplo. Bueno, voy a compartir acá la pantalla, vamos a ir haciendo un ejemplo en vivo, ya les voy a explicar de qué se trata y después vamos a comentar de qué trata la práctica y qué es lo que deberán hacer ustedes. Profe, una pregunta, el canal de YouTube está en módulo 7, ¿cierto? O sea, el link. Sí, en algún momento coloqué el link del canal y del video Vale, gracias. a la hora. Ok, vamos a compartir pantalla. Chévere. Ahí se ve la máquina virtual. Sí, 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 sí. Ok, Sí, bien. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer en el ejemplo. Vamos a tomar uno de los archivos de la lista de clases. En este caso tengo los de base de datos 2 y los de la electiva. Vamos a agarrar la lista de la clase de la electiva, que es un CSV, es decir, un archivo separado por punto y comas, que cuando lo abres en Excel, bueno, lo muestra de una vez delimitado, ¿no? Entonces aquí tenemos el listado completo de clase y vamos a cargar este listado en una tabla de una base de datos, en este caso
mi manejador de base de datos es SQL Server. Bueno, es importante que si no tienen un manejador de base de datos instalado, también lo hagan porque lo vamos a utilizar bastante con las prácticas y los ejemplos, ¿no? Entonces, nada, yo voy a iniciar acá con mi usuario. Esta no es. Ok. Y yo tengo acá ya una base de datos creada que es UCAP electiva, ¿sí? De hecho, bueno, vamos a borrar la tabla que tenía acá, que era el listado de base de datos 2. No la tengo que borrar porque voy a cargar la electiva. Lo que vamos a hacer entonces es, a través de la herramienta ETL, vamos a leer el archivo CSV y vamos a llevar esa información directamente a una tabla en la base de datos. Y ya vamos a ver cómo se crea la tabla y desde dónde la vamos a crear y cómo la vamos a poblar. ¿Sí? Chévere. Vamos entonces a cerrar este archivo para poder manipularlo de la forma correcta a través de la herramienta. Y vamos a empezar a crear el proceso. Recuerden que yo les había dicho que hay dos categorías, transformaciones y jobs. Los jobs son todas aquellas cosas que tienen que ver con manipulación por decirlo así, de cosas que no hay que hacer registro a registro. Es decir, lectura de directorios, copiar archivos de un lugar a otro, mover, renombrar, conectarme a un sitio FTP, descargar un archivo de algún sitio, etc. Transformaciones se refiere a todo lo que tengo que procesar registro a registro. En este caso, nosotros lo que queremos es abrir un archivo y por la cantidad de registros que tiene, que es la cantidad de estudiantes, ir haciendo el insert sobre la tabla. Entonces, como necesitamos procesar registro a registro, vamos a crear una transformación. ¿Sí? Eso en la herramienta les va a abrir este lienzo en blanco y aquí es donde vamos a poder arrastrar los componentes que vamos a necesitar para hacer cada una de las cosas que mencioné en el ejemplo. Ahora, estamos hablando de que vamos a leer un archivo CSV. Entonces, estamos hablando de una categoría de entrada, de input. ¿Sí? Y aquí vamos a buscar cuál pertenece a ese. Aquí está CSV File Input. ¿Qué pasa? Este componente a veces da problemas con los CSV y yo suelo utilizar otro que también sirve para la lectura de los CSV, que es el Text File Input. Este que está aquí. Text File Input. A mí en lo particular me gusta utilizar más este porque sirve tanto para CSV como para TXT. ¿Okay? Entonces yo voy a borrar este. Y me voy a quedar con este. ¿Qué voy a hacer aquí? Si le doy doble clic, fíjense que yo tengo una serie de cosas que configurar, ¿no? ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, todo bien. Ok. Si hay algún Sí. mensaje también en el chat, me avisan, por favor. Bien, entonces, fíjense que él aquí me está diciendo, dime dónde está el archivo o el directorio. Bien, entonces vamos a hacerle browse. Y vamos a navegar, en este caso, en mi carpeta electiva que está en escritorio. Users, mi usuario. Profe, una pregunta, ¿y si mi archivo está en una fuente externa, tengo que hacer la configuración con el job para obtener el file, por ejemplo? ¿Cómo en una fuente externa? Dame un ejemplo. O sea, que no lo tenga en mi computadora, sino que lo Eh, tenga en un servidor alojado o algo así. sí, si lo tienes, por ejemplo, con un disco compartido, tú pudieses igual hacerlo por el browse. Si lo tienes en un servidor FTP, ahí sí tendrías que crear un job antes que te Ok, descargue el archivo y después trabajar. vale, gracias. De nada, la orden. Vamos a los ejemplos, vamos a la carpeta 2 y aquí lo tengo, ¿ves? Lista de clase base de datos 2, CSV y lista de clases electivas CSV. Marco aquí que el archivo que quiero leer es CSV, le doy aquí el clic, OK,
y aquí lo tengo, ¿no? Fíjense qué pasa. Yo aquí, él me está diciendo, dime el archivo o el directorio. Si yo le dijera el directorio nada más, es decir, si le digo que el directorio es hasta aquí, hasta el ejemplos 2, yo le puedo decir o le puedo indicar expresiones regulares. Es decir, le puedo decir, léeme todos los archivos que empiezan por lista. ¿Y cómo hago eso? Hago algo como esto. Todo lo que diga lista, punto, lo que sea. Es decir, punto asterisco. Agrego esto acá. Fíjense que aquí él tiene expresión regular, regular, todo lo que diga lista, lo que sea, y lo va a buscar en este directorio. Si yo le doy a este botón, Show File Names, él aquí me detecta todos los archivos que cumplen con esas condiciones que coloqué yo aquí arriba. Todo lo que empieza por lista. Tengo dos. Lista de clases de base de datos, dos, y lista de clases delectivas. ¿Ok? Eso es muy útil cuando ustedes quieren leer varios archivos que tienen digamos, un nombre similar y quieren procesar todos los registros de forma unificada en un solo proceso ETL. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo que yo les traigo acá, yo no voy a necesitar leer los dos archivos en este momento, por lo tanto, voy a editarlo, le doy a editar, él me vuelve a poner lo que yo había puesto acá arriba, y en este caso lo vuelvo a buscar acá, selecciono archivo CSV y selecciono lista de clase delectiva. Agrego esto, y ahora si le doy al botón Show File Names, tengo el archivo único que quiero trabajar, ¿no? Bien, este es la pestaña en donde tú vas a configurar los archivos que vas a leer. Luego tenemos la pestaña de contenido. Fíjense que aquí él detecta que es de tipo CSV, tiene un separador de punto y coma, y aparte de los separadores, él puede tener lo que se llama un enclosure, es decir, que puede tener dentro de las descripciones de los campos texto que esté dentro de comillas dobles. Si lo tiene, lo que estamos diciendo acá es omite las comillas dobles porque lo que necesito es el valor que está dentro de las comillas. Acá le indico, en el header, le indico, mira, la primera fila va a ser el encabezado. Si no tengo encabezado, yo debería quitar esto. Y ya vamos a ver dónde colocaríamos el encabezado. En este caso, como lo tengo, lo marco. Acá también, ajá. Una pregunta, en el separador que es por punto y coma, ¿es porque así es como es la estructura del CSV? Sí, los archivos CSV son coma separated value. Entonces, todos los archivos CSV van a tener como separador punto y coma. Si es un archivo TXT que está delimitado por pipe, tú pondrías aquí Ok, el separador. Bueno, déjame ver aquí el teclado que me está fastidiando un poco. Ajá, si es por pipe, el TXT, tú pondrías aquí el separador como pipe. ¿Ok? ok, Depende del separador que estés usando, si el separador es slash, si el separador es guión. Lo más ok, recomendable son separadores o combinaciones de separadores bastante complicados que no pueda, digamos, desde un frontend, un usuario colocar esos separadores. ok. Porque de verdad hay casos cuando, por ejemplo, usan separadores con coma, eso es terrible, porque en cualquier interfaz puede poner la coma en las direcciones, en los montos, y eso es terrible porque te desplaza todas las columnas y después para acomodar los datos es sumamente complicado. Entonces, siempre es recomendable usar separadores, digamos que no sean convencionales en la escritura de los usuarios finales de las aplicaciones o combinación de separadores que sean muy poco probables de escribir juntos. Por ejemplo, no sé, numeral y pipe, algo así. Vale, gracias. De nada. Ok, aquí creo que me salió una alerta de que esto es por 40 minutos, el Zoom. Si se cae, lo que vamos a hacer es que generamos otro link y los pasamos por el grupo para que se unan nuevamente. Efectivamente, profe. Chévere. Bueno, nada, entonces el delimitador es punto y coma, tiene encabezado
Y bueno, esto que está aquí abajo son el encode y el idioma. Esta pestaña que está aquí es para el manejo de errores, es decir, qué voy a hacer si ocurre un error. Eso lo vamos a ir viendo ya más adelante. Aquí tenemos unos filtros para decirle, mira, todo lo que encuentres en esta columna que diga, no sé, electiva, no lo vas a tomar en consideración en la lectura. Aquí en esta pestaña de Fields tenemos los campos. Si le damos a este botón Get Field, aquí él nos dice, ¿quieres tomar una muestra de 100 registros? Vamos a decir que sí. Y él, fíjense que automáticamente él está detectando cuál es el encabezado, que es el que está en el primer registro, y qué formato y tipo de datos tienen y qué precisión tienen. La precisión y el formato, la herramienta lo calcula basado en el preview de la data que él está precargando. A veces pasa que él te dice que la longitud máxima es 15, pero algunos de los registros tienen más de 15 caracteres. Pero ¿por qué él te dijo que era 15? Porque probablemente los 100 primeros que él leyó, todos eran menores a 15. Entonces hay que estar un poco pendiente con eso, porque no siempre lo que él te recomienda acá es lo que termina siendo para todos los registros. Vamos a cambiar por lo menos cédula, que lo escribió mal. Fíjense, si nosotros no hubiéramos marcado en la pestaña Content esto que está aquí de header, que tiene encabezado, cuando yo hubiese obtenido aquí los campos, él me iba a poner esto como columna 1, columna 2, columna 3, hasta columna 16. Y yo tendría que manualmente venir y cambiar el nombre acá, para poder darle un nombre coloquial, ¿no? En este caso no hace falta porque él tiene ya el encabezado, ¿no? Y bueno, aquí yo puedo configurar algunas salidas adicionales. Yo le puedo decir, mira, guárdame el nombre del archivo en una variable, guárdame la ruta en una variable, etc. ¿Por qué? Porque a lo mejor más adelante en otro componente o caja pudiese estar necesitando usar esas variables. Ahora, si le damos a este botón que está acá abajo de Preview Rows y le decimos, muéstrame los primeros 1000 registros, él acá te muestra la misma información que tiene el CCB, ¿no? Que en este caso son 28 estudiantes. Terminamos de configurar, le damos OK y ya tenemos nuestro paso de lectura de CCB configurado. Ahora, fíjense que aquí el nombre de esto dice Text File Input. Siempre es recomendable cambiar el nombre de las cajas o los pasos. Yo le voy a poner lectura de listado de electivo. Y él automáticamente lo cambia acá. Ahora bien, ya yo leo entonces el CCB y ¿qué tengo que hacer? Enviarlo a una tabla en la base de datos. ¿Cómo configuro mi conexión a base de datos? De la siguiente forma. Me voy a la pestaña View, que es esta, y él aquí va a tener varias subcategorías, ¿no? Aquí van a estar las conexiones a base de datos. Si yo despliego esto, fíjense que ya yo tengo una conexión que es la conexión con mi SQL Server. Supongamos que yo no tengo ninguna conexión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le doy New. Vamos a esperar un poco, ok. Y él acá te va a colocar entonces los manejadores de base de datos que él tiene ya configurados. Fíjense que tiene muchos, ¿no? Tiene IBM DB2, Access, SQL Server, MySQL, Oracle y SQLite, tiene muchísimo. Yo me conecté a través de Microsoft SQL Server, entonces ese era MS SQL Server. MS SQL Server está nativo. Se me fue allá. Esta que está acá. Ok. Sí, MS SQL Server nativa a través de la conexión al JDBC. Entonces, aquí que te va a pedir el hostname. ¿Cuál es el hostname?
localhost, ¿verdad? Aquí te va a pedir el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de mi base de datos? UCAP electiva, esta que está acá creada. Abajo te va a pedir el número de puerto, que es el puerto por defecto que trae en este caso SQL Server, y aquí te va a pedir usuario y contraseña. Vamos a ver la que yo tengo aquí ya configurada. Editar. Ok, fíjense, localhost, nombre de base de datos, puerto, usuario, contraseña. ¿Qué pasa? En algunos casos, ustedes van a tratar de conectarse a la base de datos y si ustedes le dan aquí al botón de test, en este caso, él me va a decir que todo está bien porque yo lo pude conectar. Pero al inicio yo no lo había podido conectar. ¿Por qué? Porque el Pentaho necesitaba el driver de Microsoft SQL Server para poder comunicarse con la conexión JDBC. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Descargué el .jar, porque recuerden que esta herramienta trabaja a través de la máquina virtual de Java. Entonces, para este caso descargué el .jar de la conexión JDBC con SQL Server y procedí a colocarlo en la ruta en donde están todas las librerías de Pentaho. ¿Cuál es esa ruta? Esa ruta está en la ubicación donde yo tengo los archivos de Pentaho, es decir, en C, PDI, Data Integration, y dentro de esta carpeta lib o librerías, aquí están todas las librerías que la herramienta utiliza para poder ejecutarse correctamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, creo que el que había descargado yo era SQL JDBC 42. Es decir, me descargué este .jar, copié y pegué el .jar en la carpeta lib de Pentaho y lo siguiente que tienen que hacer es, si tienen Pentaho abierto, reiniciarlo para que pueda leer otra vez todas las dependencias. ¿Alguna duda hasta ahora? Por los momentos. Una pregunta sobre el proceso de descarga de eso lo que haremos con los datos reales. Carlos, se escucha muy mal, Carlos. Si quieres puedes poner el comentario por el chat porque se escucha muy mal el audio tuyo. Ok, esperamos acá. Vamos a ver, ¿ya escribió o no? Bueno, me avisan cuando escriba. Bien, entonces, ahora bien, yo tengo mi conexión a base de datos y ¿qué pasa? Yo aquí había creado ya una transformación, ¿verdad? Y aquí estoy creando la nueva transformación. Si yo quiero compartir esta conexión de base de datos con todas las transformaciones que vaya creando, yo tengo que darle el botón derecho y darle a esto que dice, bueno, en este caso me sale detener, compartir conexiones, pero aquí te debería salir Start Share, o sea, compartir mi conexión de base de datos con todas las transformaciones futuras que yo vaya generando aquí en la herramienta. Eso es para que cuando tenga que crear una nueva transformación, no tenga que volver a crear una nueva conexión a una base de datos que a lo mejor es la misma que voy a utilizar en las otras transformaciones. ¿Okay? Ajá, esto que realiza acá es lo que haremos con la carga del archivo real de infectados sobre el país que elegimos.